Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Y hoy con una visita muy querida, muy esperada. Le doy la muy cordial bienvenida a Sergio Sinay. Bienvenido, Sergio. Un gusto, Carlos. Un Vamos gusto a y un lujo para mí estar esta acá. cosa prolífera de Sergio Sinay de escribir El apagón moral, su flamante libro. Pero antes de compartir con Sergio sobre este material que acaba de publicar tan recientemente, necesito hacer una reflexión sobre hechos muy tristes que han ocurrido en la capital federal días pasados. Es de público conocimiento el enfrentamiento que ha habido en el Hospital Borda. Grupos que defendían talleres, lugares de trabajo en el Hospital Borda y la policía que estaba allí trabajando. La República Argentina tiene una nueva ley de salud mental promulgada por el Congreso de la Nación bajo el auspicio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 25 de noviembre del 2010, que prohíbe explícitamente, con la adhesión de la OPS, de la OMS, a los manicomios. Tenemos en la Argentina manicomios, en Buenos Aires y en las principales ciudades del interior del país. Lugares de aislamiento, como en el siglo XIX, en el 1800, se ponía a los insanos, a los enfermos mentales, en lugares fuera de la sociedad y de la ciudad porque se pensaba que están poseídos por los demonios, por el diablo. Entonces había que tener a los locos, popularmente la gente les llama loqueros, en lugares retirados. El Vieites, el Moyano y el Borda. La presidenta de la República y la ley dice que debe haber casas de convivencia, hostales, hospitales de día, lugares de medio camino. Los enfermos críticos necesitan poquitos días de internación en lugares muy especializados. También los drogadictos graves, también aquellos insanos, pero luego existen en todo el mundo, en países como Francia, por ejemplo, lugares donde las personas están urbanizadas, viven en casas de familia, trabajan en panaderías, producen bolsitas para residuos, papelería. Los insanos han dejado de ser el oprobio de la sociedad. Los derechos humanos de última generación de la Organización Mundial de la Salud mandan a incluir en la Argentina, hacemos una apología, una defensa de los manicomios. Y los grupos de vanguardia más avanzados son los que más defienden estas instituciones que deberían dar vergüenza. El problema no es que haya un edificio municipal, el problema es que existe al Borda derechos humanos en el 2013 en la Argentina y tenemos manicomios. Esto es un aplazo, es un oprobio por una ley homologada en democracia por la presidenta Kirchner en el 2010. Detrás de esto hay política, pero los pobres, los marginados, los más indefensos, los enfermitos mentales, además son víctimas de una manipulación política. Señores, pongamos las cosas en su lugar. 30 años de democracia amerita que hagamos una autocrítica y que le demos una solución a los neuropsiquiátricos. Estaba preocupada la presidencia, bendito sea el día, presidenta, póngale luz a este tema y tengamos lugares de última tecnología, dignos, correctos y no apilamiento de enfermos. Escuché un día en este programa a un secretario de salud que decía, he estado en el Borda, el infierno del Dante. Es una vergüenza para Argentina, hagamos un modelo digno, sanitario, correcto. Parece que son días de apagón moral. Son días de apagón moral. El apagón moral proviene de la desaparición paulatina del ejercicio cotidiano de los valores, y los valores se asientan en el respeto del otro. Vos hablabas de derechos humanos que incluyan a todos los seres humanos en todas sus condiciones. Así es. De salud y de enfermedad. Pero bueno, cuando una sociedad ha ido apagando las luces de su moral paulatinamente hasta vivir en las penumbras de la moral, trata de esconder en esas penumbras aquellas partes de sí misma que no enfrenta y no resuelve. Los enfermos mentales, los pobres. Los niños de los barrios carenciados. Los niños de la calle. Los niños de la calle. Invisibles. Empiezan a desaparecer de estadísticas, de políticas, de atención. Todo esto empieza a desaparecer junto con los valores en la convivencia cotidiana. Cuando la inundación de La Plata, esto es información de sacerdotes que trabajaban en el Arroyo del Gato y de pastores evangélicos del Arroyo del Gato.
había decenas de indocumentados que murieron. Claro, son NN, no están, muchísimos inmigrantes paraguayos. Bueno, a mí me han contado gente de La Plata que lo vio con sus ojos y que merece fe, porque son docentes que en sus escuelas o en los institutos donde trabajan, docentes, religiosos, etcétera, que estaban trabajando con la gente inundada, veían pasar flotando cadáveres de bebés, por ejemplo, que no aparecen en ninguna lista, ¿no? Parece que hay un tope permitido de muertos. Y sí, no se puede pasar de ahí. Porque si no es catástrofe. Claro, si no es catástrofe. Entonces, esas estadísticas son inmorales. Absolutamente. ¿Por qué se llama el apagón moral y no se llama el apagón ético? Porque hay una diferencia entre la ética y la moral, aunque a veces se usan, o a menudo se usan como sinónimo. Muchas de estas personas que aquí estamos criticando hoy, algunos funcionarios u otros, muchas veces hablan de su ética. Y uno dice, ¿cómo pueden hablar de ética determinadas personas? A veces uno ve, qué sé yo, del mundo del deporte, de la farándula, de la política, de manifestarse en términos de ética, y uno dice, no pueden hablar de ética porque no la tienen. Pero ética tienen todas las personas. Porque ¿cuál es la diferencia? La moral lo que nos dice es lo que se debe hacer en función de aquellos valores que son universales e intemporales, que parten del hecho de no dañar. El primer gran valor a ejercer es no dañar. ¿A quién? Al prójimo, al otro, porque es nuestra condición de existencia, al medio ambiente, aquello que es condición de nuestra existencia, sin lo cual no podríamos vivir. Entonces, no dañar. Y no dañar significa no robar, no mentir, no violar, no degradar, no matar. Es decir, esos son los valores, lo que valoramos, la vida, lo que cada uno ha logrado con su esfuerzo, la integridad moral y física del otro. Eso es lo que valoramos y eso es lo que nunca puede ser tocado y dañado. Entonces, lo que se debe hacer es preservarlo y honrarlo. Y lo que no se debe hacer es atacarlo y degradarlo. Eso dice la moral. Lo dice hoy y lo dice siempre, en diferentes culturas, tiempos, épocas. Porque los valores esenciales no cambian. Lo que cambian son las costumbres y las modas. Pero no es que no se puede poner de moda matar en un momento y después decir, no, ahora ya no. Pero ahora está de moda mentir, así que mintamos todos. No. Los valores son intemporales y universales. Y la moral habla de los valores y dice lo que se debe hacer. La ética trata de lo que elijo hacer. Porque, a ver, no se debe matar, pero yo, que soy asesino a sueldo, si no mato, no vivo, digamos, yo vivo de matar. Entonces, en mi ética de asesino a sueldo, yo mato. No se debe mentir, pero hay quien dice, si no miento, no me creen, y si no me creen, no hago negocio con lo que sea que yo esté haciendo. Por lo tanto, en mi ética, mentir está bien. En la ética del ladrón, robar está bien. En la ética del avaro, acumular, aunque otros mueran de hambre porque él acumula de más, está bien. Entonces, todo el mundo tiene ética. Está la ética de los ladrones, está la ética de los jugadores de fútbol que dicen las cosas no salen del vestuario, que del vestuario se cocinen las peores perversidades del deporte. Entonces, hay una ética, sí, pero ética no es moral. Hay éticas que no son morales y hay éticas que son morales porque lo que se elige hacer coincide con lo que se debe hacer. Entonces, ¿por qué el libro se llama El apagón moral? Porque no habla de las diferentes éticas solamente, habla de cuando se apagan aquellos valores sin los cuales no se sostienen ni siquiera las éticas que procuran hacer lo que se debe. Recuerdo que hace unos meses tuvimos un apagón en Buenos Aires. Estaba la ciudad oscura, velas, luces provisorias. Y me parece, Sergio, que estamos viviendo como un tiempo ambiguo. Mucha gente que quiere andar como de día, honestamente. Sí. El hombre de a pie que sufre con la inflación, que sufre con los costos, que sufre con las inclemencias de todo tipo. Las personas pacíficas, honradas, que sostienen la democracia en la Argentina. Y algo que hemos hablado contigo muchas veces, el mundo de las sombras, el mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad. ¿Cómo ves que convivan en la Argentina estos dos
Las personas que quieren vivir en la luz con una ética que se ilumine con la luz de la moral, muchas veces se sienten fuera de tiempo, temen ser excluidas del funcionamiento social o verse como ingenuas o anacrónicas. Y al creer eso y al paralizarse por este temor, se pierden la oportunidad de saber cuántos otros piensan exactamente como ellos y están dispuestos también a encender las luces que se han apagado. Entonces, ¿cómo se transforma esto? Cuanto más personas que estén dispuestas a vivir con una ética que sea moral, estén dispuestas también a llevarlas a la práctica en la vida cotidiana, en el día a día de sus vidas, como ciudadanos, como padres, como cónyuges, como amigos, en la tarea que realizan. Porque los valores morales es ahí donde encarnan, porque si no son conversaciones en el vacío, abstracciones. Uno, ¿dónde pone, cómo se transmiten valores o cómo se ponen de manifiesto? Viviéndolos, no hay otra forma. ¿Sabes que en los años 60, Martin Luther King, el luchador por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, iba a dar una conferencia en un estadio en Atlanta, en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, para 60.000 personas. El estadio estaba completo, era de noche. Luther King, cuando llegó al estadio, entró y antes de subir al escenario, pidió a los técnicos que apagaran las luces del estadio. Cuando se apagaron las luces, toda la gente dijo, y ahora no va a ser posible este acto al que hemos venido desde lugares lejanos y con mucho esfuerzo. Entonces, en la oscuridad, Luther King salió al escenario, saludó, se escuchó su voz, era lo único, porque no se lo veía, preguntó si tenían encendedores, en esa época se fumaba en los estadios, se fumaba en todos lados, así que bueno, y a coro la mayoría de la gente dijo sí, dijo tome cada uno su encendedor en la mano y cuando yo cuente 3, préndalo, enciéndalo. Cuando Luther King contó 3, todo el mundo encendió sus encendedores, hubo luz. Hubo luz. Donde había tinieblas. Donde había tinieblas, oscuridad y no se veía, hubo luz. Todos tenemos un encendedor moral. Y quizás lo tenemos apagado y en el bolsillo. Y quizás no lo sacamos y lo encendemos por temor a ser los únicos, los tontos, los idiotas, los anticuados. Tenemos un poquito... Dicen que la multiplicación de la maldad produce enfriamiento. Porque apaga el sol de la moral. Entonces, sí. cuando... y las personas terminan como, rindiéndose, digamos. Sí. Ahora, lo que yo creo, Carlos, ante esto que vos decís, porque esto me lleva a pensar una cosa, que es que finalmente la moral se elige. Nosotros somos seres morales, agentes morales, nos convertimos en agentes morales. ¿Cuándo nos convertimos en agentes morales? Cuando somos conscientes de nuestras acciones y de las consecuencias de esas acciones. Y cuando nos damos cuenta que una acción quizás muy deseada por nosotros, porque sería muy beneficiada para nosotros, puede ser dañina para otros. Y entonces no lo hacemos. Y en ese momento, aun cuando desearíamos hacerlo y tendríamos argumentos para hacerlo, pero decimos no porque daña, aunque más no sea, daña a uno. Entonces, eso nos convierte en agentes morales. El agente moral es un ser humano, no puede ser otro más que un ser humano, porque somos los únicos seres con razón. La razón es libertad. La razón y libre albedrío van juntos. Es decir, si no razonáramos, seríamos hijos del determinismo, del instinto, estaríamos programados. Ser bueno porque no se puede ser malo no es valioso. Lo valioso es elegir el camino de la bondad cuando el camino de la maldad también puede ser elegido. Claro. Entonces, eso nos convierte en agentes morales. Decidir cómo actuar, elegir y hacerse cargo de esa acción. Ahora, en este libro vos hablás del consumo. Sí. Del consumo, del cuánto tienes, cuánto vales. Sí. Y me acordaba una frase del rabino Bergman cuando la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos dice: la bolsa de valores se hizo bolsa por la falta de valores. Cuando uno ve estos desvíos de dinero tan grandes, yo pienso cuántos hospitales, cuántos colegios, cuántas rutas, cuántos trenes, cuántas cosas, ¿no? Ahora,
del cuánto tienes, cuánto vales, a sostener un mundo de valores, padres de familia, defender la verdad. Mirá, yo hablo del consumo y hablo del consumismo, ¿Sí? Del consumismo. Porque son dos cosas diferentes. El consumo es necesario, necesitamos consumir para vivir, consumir para abrigarnos. Así es. Todos tenemos, cada uno de nosotros tiene algo que el otro no, y el otro tiene algo que yo no tengo. Entonces hacemos intercambios y así nace el comercio, el negocio, funciona una economía. El tema es el consumismo, cuando el consumo se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio para vivir. Consumimos las cuestiones esenciales para estar vivos, pero vivos para algo. Porque si no estamos vivos para algo, vamos a estar vivos solo para consumir. Y hay gente que está solo viva para consumir. Entonces, su próxima meta en la vida no es hacer el próximo bien o actuar digamos, en conjunción con la moral. Su próxima meta en la vida es mejorar en lo material permanentemente, lo cual desencadena la cadena del consumismo. Y así no se sostiene una economía, por más que haya apologistas del consumo desde la economía. Hay un economista inglés que se llama Raj Patel, que es un hombre muy joven y muy lúcido, que dice, la economía puede funcionar a partir de la atención de necesidades o de la generación de ganancias. Si todo un sistema económico se orienta a la generación de ganancias, ese es el fin y todo lo demás son medios, incluida la persona. Pero si una economía va a atender necesidades, la persona es el fin, porque las necesidades son de la persona. Y todos los demás son medios. La persona es el fin. Como es un economista que tiene argumentos para sostener esto, no se lo puede correr con el hecho de que decir, pero así, una economía así es ingenua, con ese altruismo la economía se hunde. Él dice, no, la economía que atiende necesidades es una economía que tiene que ser muy eficiente y tiene que generar ganancias, pero esas ganancias tienen que orientarse a seguir atendiendo necesidades, a pagarle a personas que atienden necesidades para que las atiendan bien. La otra economía, que genera pérdidas generalmente y crisis como la de Europa, la de Estados Unidos, no importan las personas, no importa lo que se pierde, porque en definitiva son números, ruedan un par de cabezas, se hacen algunos ajustes e ingenierías, entonces, y se demuestra que son economías ineficientes e inmorales. Vivimos en sistemas económicos ineficientes e inmorales cuando podríamos vivir en un sistema económico moral y eficiente donde las necesidades humanas sean el fin a atender. Quiero invitar a esta mesa a Vicente Verdú, que dice que había un capitalismo agrícola, luego un capitalismo de las chimeneas negras, de las fábricas que hemos conocido nosotros, y este capitalismo que es el de ficción, el de las marcas, el de los signos, el de las apariencias. Produce símbolos, pero no produce nada. Vicente Verdú en La hoguera del capital dice que en un mundo finito, en el mundo hay una cantidad de stock de pinos, de agua, de peces, de árboles, de aves, de animales. Pensar en crecimientos infinitos es de locos o es de economistas. Digamos, estas tasas de crecimiento no son humanas. Como dice Klicksberg, no es una economía con rostro humano. No está el rostro humano, no están las personas. No. Y fíjate que para estos economistas que sostienen esto, hasta tal punto se han perdido los rostros que tampoco ven el rostro de sus hijos y de sus nietos, porque hasta egoístamente podrían pensar, tengo que preservar este mundo porque es el mundo en el que van a vivir mis hijos y mis nietos, aunque solo pensara eso, con mucho egoísmo. Pero hasta se le han borrado los rostros de sus seres más cercanos, de sus hijos y nietos, no les importa, porque su ética se ha desprovisto totalmente de moral. Es la ética de los negocios inmorales. Cuando escribe Sergio Sinay El apagón moral y sus maravillosos libros, La vida plena, bueno, tantos más que vienen a mi memoria, siempre tiene una expectativa. ¿Cuál es tu ilusión, el sueño, hablando de Luther King? ¿Qué anhelas que suceda con el apagón moral? Mira, siempre que cuando escribo un libro, pienso que si a una sola persona, este libro le ayuda a pensar en algo que no había pensado y a modificar una actitud, ya tuvo sentido la escritura. Si una sola persona de las que lean El apagón moral
mete la mano en el bolsillo, en su bolsillo, extrae su encendedor moral y lo enciende y lo sostiene encendido, aunque sea la única llamita en la penumbra, pero no la apaga hasta que no se vayan acercando otros que vean esa llamita como referencia, y esos otros pueden ser sus hijos, sus empleados, sus subordinados, sus amigos, sus vecinos, no importa. Si una persona enciende su encendedor, ya tuvo sentido la escritura del libro. Cuando Sergio Sinay está en la Feria del Libro, estarás y está dando, Sergio da conferencias en toda la Argentina, no le da abasto el calendario para asistir a todas las demandas. ¿Qué sentís, Sergio, cuando estás en el interior de la República dando tus charlas en la Feria del Libro? ¿Qué te dice la gente? Mira, lo que siempre digo al empezar esas charlas, que bueno, por suerte son concurridas, ¿sí? Lo que siempre siento, y es una sensación repetida, inicio mis charlas siempre con una gran esperanza. ¿Por qué? Porque yo no voy a contar chistes, no voy a presentar mi último álbum de rock chabón, digamos. No trabajo en ninguna telenovela del horario central. Yo voy a hablar de temas como la moral, los valores, la sociedad de los hijos huérfanos. Y cuando yo veo que viene mucha gente y que no solamente me viene a escuchar, sino que además de escuchar lo que yo digo, también se producen espacios de intercambio, preguntas, respuestas, la verdad que me esperanza, porque yo siempre les digo a esas personas, en esos teatros, en esos salones, que nadie está ahí por casualidad. No es que había luz y entraron. Ninguno de los que nos juntamos en un espacio como esos espacios en el interior del país, en todos estos lugares, hablar de estos temas, estamos ahí de casualidad, estamos ahí porque hay algo que nos está alentando, hay una necesidad no atendida. Decía Víctor Frankl, ese gran pensador, médico y maestro, decía Víctor Frankl que la existencia de la sed tiene una función esencial, que es demostrar la existencia del agua. Claro. Si nosotros tenemos sed porque existe el agua, entonces nos juntamos en estos espacios porque existe la moral y estamos sedientos de ella. La moral, el prójimo, la necesidad de convivir con una ética que tenga al otro en el centro. Entonces, cuando yo voy a dar una charla y la gente acude y creamos durante un par de horas ese espacio de reflexión en conjunto, la verdad que lo que me siento es esperanzado. A pesar del apagón, me siento esperanzado. Pensaba en Felipe González, un día en horas muy difíciles de su gobierno, dice, bueno, hay una realidad pública y hay una realidad publicada. Uh-huh. Los que estamos en los medios dando conferencias con la gente, nos damos cuenta que el hombre de a pie, los jubilados de Argentina, los niños en los colegios, los docentes rurales, los médicos en las guardias, tantísimos, los periodistas en los diarios, representan no a la realidad publicada. Hay como dos mundos. Hay un mundo que quiere la luz. Pensaba en una vieja frase del Antiguo Testamento, dice, los padres comieron las uvas verdes y los hijos padecieron la dentera. Las consecuencias de lo amoral, de lo inmoral, de lo incorrecto, produce inevitablemente pobreza, exclusión, hambre, manicomios. Esto es porque estamos amando más las tinieblas que la luz, digamos. Sí, ¿no? Creando sombra. Creando sombra. Sí, ahora, lo vivo tiende a vivir, siempre. Y en el caso de nosotros, los humanos, y vuelvo al tema de que tenemos la conciencia, y por lo tanto nos pensamos a nosotros mismos y pensamos en el mundo en el que vivimos, y en ese pensamiento surge la evidencia innegable de que toda vida tiene un sentido y de que tenemos que buscarla para que no sea solamente vegetar. Claro. ¿No? Entonces, si todo lo vivo tiende a vivir, una vez que logramos mejorar nuestras condiciones de vida, siempre nos espera la gran pregunta que la vida nos hace, que es ¿vivir para qué? ¿Vivir para respirar? ¿Vivir para comer? ¿Vivir para reproducirnos? ¿Vivir para comprar? No. Vivir en busca de un sentido. Vivir para trascender. Para trascender a través... ¿Y qué es trascender? Trascender es dejar una huellita en el mundo que, aunque no sea publicada, ¿sí?,
sea pública, es decir, llegue al otro. Una huellita que deje el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. ¿Qué ser humano puede decir, no, eso está fuera de mis posibilidades? Dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Y que nuestra luz alumbre. Claro, pero ¿no? es muy sencillo, es simplemente vivir con las reglas, las normas, las leyes, decir gracias, pedir por favor. Y qué bien que hace, ¿no? Eso hace muchísimo bien. Sí, No es difícil. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Para cerrar esta charla tan interesante, voy a recordar al doctor Luis Chiosa, que próximamente va a estar aquí en Sección Salud presentando un libro. Y él decía, desde lo biológico, desde lo médico, que lo malo termina mal. El tumor termina en muerte. Lo malo, lo patológico termina mal. Lo malo no termina bien, lo malo termina mal. Termina siendo la verdad la que nos hace libres y ilumina nuestra vida. Sí, pero la oscuridad se puede convertir en luz. Sí, totalmente. Por eso nos reunimos aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Cariños a Marilén. Todo el éxito en el Apagón Moral, en la Feria del Libro. Gracias a ustedes por acompañarnos. Será hasta la próxima semana. Dios mediante. Y recuerden que primero la salud. Muchas gracias.